Aquí tenéis la noticia del día dentro del fútbol español. Como veis, lo ha publicado el Athletic, en este caso el comunicado es en Twitter, y lo leemos. Raúl García colgará las botas al final de temporada. El inolvidable futbolista navarro se marchará del Athletic Club con una copa y una supercopa bajo el brazo y unos números espectaculares. En fin, ¿qué decir de Raúl García cuando hablamos de fútbol español? Uno de los jugadores más carismáticos de la liga, seguramente en esta última década. Todo el mundo, y más de una década, podemos hablar de 15 años ya de Raúl García siendo un futbolista importante en sus equipos, ya sea en Osasuna, ya sea en Atlético de Madrid, ya sea en Athletic estos últimos años. En cualquier caso, lo de Raúl García creo que es un jugador que ha marcado una época dentro de la liga española. Un jugador odiado por muchos y querido también por otros muchos. O sea, lo de Raúl García siempre se ha dicho lo mismo. Si está en tu equipo, lo quieres como el que más. Pocas veces vas a tener un jugador tan en cuenta si está en tu equipo como Raúl García. Pero si eres rival, pocas veces vas a tener un jugador tan en cuenta como Raúl García siendo rival, ¿no? Es un poco lo que siempre se ha dicho. Si está en tu equipo lo amas, si está en el rival lo odias, ¿no? Creo que Raúl García es un poco esa filosofía de futbolista. A algunos os gustará más, otros menos. Por ejemplo, aquí en el chat Peri decía, me cae mejor de lo que le cae a la gente. Por aquí Javier, por ejemplo, decía, me caía fatal en el Atleti. Luego en el Athletic le empezó a gustar como jugador. O sea que aquí lo tenéis, opiniones de todos los colores básicamente. Un jugador que siempre ha estado en ese límite, en esa frontera entre el bien y el mal, entre ser un pelín polémico dentro del terreno de juego siempre. No hablo de luego fuera de los terrenos de juego como persona, que por lo que me consta siempre se ha comentado de él que es un tipazo espectacular. Pero dentro de lo que es terreno de juego, dentro del mundo fútbol, dentro del césped, siempre ha estado en esa línea roja entre el bien y el mal y entre pasarse de la raya o no, básicamente, entre tener una coronación fea, entre siempre ir al choque, en fin, insisto, ahí evidentemente cada uno va a poder debatir lo que quiera, si le gusta más, si le gusta menos, si para muchos era excesivo o no, lo era, básicamente cada uno tendrá su opinión, pero aquí lo que estamos básicamente es para repasar y para poner en alza al final la importancia de un futbolista, que es historia del fútbol español, queramos o no. De hecho, para ello vamos a repasar simplemente su carrera, lo que es su figura, y vamos a ver cómo a nivel de datos, como a nivel de registros, hay pocos jugadores que puedan decir lo que puede decir Raúl García. Míramente, a nivel de títulos, un jugador que ha estado en equipos como Osasuna, Atlético de Madrid o Athletic, al final se va en su carrera con 8 títulos, como tenéis aquí en pantalla. Fue campeón de la Liga Española con el Atlético de Madrid en esa famosa temporada 13-14, donde Raúl García era titular o si no uno de los primeros cambios, pero era un jugador fundamental para ese Cholo Simeone en las primeras temporadas. Ahí con ese Atlético de Madrid también ganó la Supercopa de Europa en 2 ocasiones, también ganó esa Europa League, evidentemente, súper importante. Es verdad que aquí no era un jugador tan vital en la 9-10 cuando se gana esa Europa League, pero bueno, estaba en la plantilla. Por supuesto, 2 veces campeón de Copa del Rey, o sea, una vez con el Atlético de Madrid, y por supuesto ya le contamos esta última con el Athletic, donde el otro día marcó además uno de los penaltis de la tanda, o sea que ha sido importante también en esa Copa del Rey. Y también, por supuesto, supercampeón de España en 2 ocasiones, ¿no? Con el Athletic también, así que con el Athletic tiene 2 títulos, y con el Atlético de Madrid que tiene 6. O sea, al final es un jugador que no ha estado en Madrid o Barça, que son los equipos más laureados del fútbol español sin duda, y aún así ha ganado 8 títulos, 6 con el Atlético de Madrid, 2 con el Athletic Club, que es ahora donde se retira a sus 37 años. Es un jugador que ha estado en la selección española hasta 2 partidos. De hecho, podemos ver aquí sus convocatorias con la selección española. En su momento, con Vicente del Bosque, debutó en un amistoso contra Francia. También jugó un amistoso frente a Alemania. Nunca ha ido en una Copa ni a un Mundial, es cierto. Es un tipo de perfil de jugador que en la selección española no encajaba. Por eso también es un poco... hay que reconocerle su carrera y lo que es él como futbolista. De que ese tipo de jugadores, que la selección española de siempre jugadores de mucho toque, de mucho... pase, de jugadores sobre todo muy bajitos, muy talentosos, muy técnicos. Raúl García ha sido casi siempre lo contrario, un jugador muy físico, de ir mucho al choque, de buen juego aéreo, de que quizá no es el jugador más talentoso del mundo, pero sí que es un jugador decisivo y que siempre aporta, muy luchador. Claro, es un jugador casi lo contrario a lo que ha sido la selección española siempre, y a pesar de eso llegó a debutar incluso en su día en la selección española en esa temporada 14-15,
porque su nivel estaba siendo espectacular. Así que fue a la selección por méritos propios. Es verdad que no tuvo demasiada continuidad, pero creo que ya esa convocatoria mismamente hizo justicia a lo que era un jugador que en ese momento era muy importante para el Cholo en el Atlético de Madrid. Y luego, si hablamos de rendimiento a nivel de clubes, ¿vale? Tenemos que mirar, por ejemplo, aquí, rendimiento por competición, y lo podemos ir viendo cómo es un jugador que ha sido muy importante prácticamente en todos los equipos en los que ha estado. Él básicamente en primera división empieza en Osasuna, ¿vale? En esa temporada 15-16 principalmente, donde ya es titular, 2 temporadas, luego lo ficha el Atlético de Madrid, donde ha habido años que ha sido más importante u otros menos. Su mejor cifra son 11 goles, 7 asistencias en la temporada 11-12 con Osasuna cuando se va cedido. Con el Atlético de Madrid aquí marca 9 goles en la 13-14, que es cuando el Atlético de Madrid gana la Liga. Esto sin ser siempre titular, para que entendáis que es un futbolista que sin ser indiscutible era un jugador que siempre sumaba una auténtica barbaridad. Y luego ya finalmente se fue al Athletic Club, donde ha hecho estos últimos años de carrera, bastantes años también. Y como veis también en sus primeros años fue un jugador de bastantes registros a nivel goleador. 7, 10, 10, 9, 15... Todo esto siendo un futbolista que normalmente se ha movido pues entre la media punta, la banda derecha, y luego estos últimos años de carrera ha sido más bien delantero centro, porque bueno, el físico ya no le daba para recorrer tantos metros. Evidentemente los últimos años ya ha ido a menos, como veis la temporada pasada no llegó a los 1000 minutos, esa temporada en Liga solamente ha jugado, no ha llegado ni a los 200 ni siquiera, solo 13 partidos. Evidentemente ya es un jugador que a sus 37 años pues ya no es un jugador tan importante, por eso tiene sentido que tome la decisión de retirarse, pero que vaya, que su carrera, como lo veis aquí, es prácticamente impecable. Si lo veis a nivel de cifras, más de 600 partidos en Liga, más de 100 goles, 50 asistencias, e insisto, aunque actualmente sea un delantero centro, realmente un segunda punta, o sea, un jugador de ataque en su carrera, insisto, normalmente él ha sido un centrocampista con mucha llegada, de casi media punta o jugador de banda derecha. Pero vaya, que su principal rol nunca ha sido ser un jugador goleador como tal. Y aún así veis que sus cifras a nivel de goles sí que han llegado a ser buenas, ¿no? 7 goles en Champions, 7 goles en Europa League, 18 en Copa del Rey. Aquí tenéis también la cantidad de partidos con cada club. Más de 300 partidos con el Atlético, más de 350 con el Athletic, más de 100 con Osasuna. En fin, es un jugador que ha sumado básicamente muchísimos partidos, que ha sido importante allá donde ha ido, y por eso a Raúl García pues hay que reconocerle pues toda la carrera que ha tenido en el fútbol español, que ha sido una auténtica barbaridad, y que bueno, que este año finalmente colgará sus botas y le daremos fin a lo que han sido pues seguramente pues uno de los futbolistas más trascendentes del fútbol español en los últimos 15 años, básicamente porque siempre había que tenerle en cuenta. No será el más bonito de ver, no será el jugador que siempre pensemos los mejores jugadores de la liga. A lo mejor nunca ponemos ahí a Raúl García, pero siempre que te enfrentabas un equipo a él, siempre seguido estaba pensando, madre mía, hoy jugamos contra Raúl García, nos va a dar el día, básicamente. Y creo que al final su legado se va a quedar ahí. Y ojo, qué mejor forma de hacerlo que ganando ese título de Copa del Rey en su último año como profesional, donde encima marcó uno de los goles en la tanda de penaltis definitiva en la final. Por lo tanto, grandísima carrera la que ha tenido el bueno de Rulo, y por eso aquí le teníamos que dedicar al menos este espacio.